Muy bien. Bueno, estábamos hablando de la fiebre intermitente terciana. Les decía, esta fiebre se caracteriza porque el paciente presenta accesos febriles día por medio, es decir, un día sí, un día no. ¿Sí? Hay un intervalo de un día de apirexia. Aquí les he puesto el resumen que hace rato quería hacerles. ¿Sí? Aquí está la fiebre intermitente cotidiana, donde el paciente presenta fiebre todos los días. ¿Sí? La patología en la cual se presenta se llama paludismo. Está el agente etiológico, la causa se llama Plasmodium falciparum, que probablemente ustedes, no sé si en parasito o en epidemiología ya lo han visto este capítulo. Y la fiebre intermitente terciana se caracteriza porque el paciente presenta fiebre día por medio, es decir, un día sí, un día no. ¿Se han dado cuenta? ¿Cuántos días he necesitado para diagnosticar la fiebre terciana? 3 días. Por eso se llama fiebre terciana. ¿Sí? Se presenta en el paludismo terciano y el agente etiológico es el Plasmodium vivax. La fiebre cuartana es cuando el paciente presenta accesos febriles después de 2 días de apirexia. ¿Sí? De 2 días de un estado de apirexia. Apirexia significa sin fiebre, ¿no? O sea, presenta un día sí, 2 días no, ¿sí? Y esto prácticamente son 4 días que necesito para diagnosticar una fiebre intermitente cuartana. ¿Cuál es la patología que origina este tipo de fiebre? Se llama malaria. El agente etiológico, el Plasmodium malaria. Eva, contame, ¿ustedes han hablado del Plasmodium vivax, el falciparum y el malaria o no? En algún capítulo, no sé si en infectología, en parasitología o microbiología, no microbiología, perdón, ¿qué le llaman? Claro, sí, microbiología, ¿no? 1 y 2 creo que clasifican ustedes. ¿Han visto este capítulo? Yo obviamente solamente estoy hablando de la fiebre, ¿no? Pero ¿ustedes han visto este capítulo? ¿Cómo es, Eva? Yo no, doctora. Ya, pero ¿has escuchado del Plasmodium? No, Tampoco. ¿Han no, llevado no me acuerdo. microbiología? ¿Ya has llevado ¿Ah? microbiología? ¿Ya llevaste microbiología? Sí. Y no has hablado del Plasmodium. Me voy a morir. Dale una leidita, por favor. Es que lo que pasa, doutora, é que eu levei, pero não me acuerdo bem. Hace um tempo que eu quedé sem estudar e recém volví. Ah, estás retomando. Pero dale una Sí, leída, si no, no vas a entender. sí, Aparte que, ya. ojo, no estamos estudiando para ser médicos mediocres, ¿no? Estamos estudiando para ser los mejores médicos, el mejor Sí, personal de salud que existe. sí, doutora. Otro tipo de fiebre es la fiebre intermitente quintana, ¿sí? También llamada la fiebre de los 5 días. Es una variedad de la fiebre intermitente que se caracteriza por la aparición de un acceso febril, 3 días de apirexia y nuevamente otro acceso febril. ¿Cuántos días he necesitado para diagnosticar una fiebre quintana? 5 días. ¿Sí? También produce una patología que se llama la fiebre de las trincheras. ¿Sí? Resulta que las trincheras son donde los soldaditos, ¿no?, quedan en las guerras agrupados, ¿sí?, defendiéndose del enemigo, y resulta que los soldados, lamentablemente, se contagiaban de piojos que transmitía esta patología. Y los piojos, obviamente, eran agentes vectores de la Rickettsia quintana, ¿ya? Entonces, esta es la patología, la Rickettsia quintana,
Sí, es el agente etiológico que es transmitido por el piojo, ¿ya? Esa es la fiebre intermitente y su clasificación. Otro tipo de fiebre es la fiebre recurrente. Ya eso ya no es la fiebre intermitente, ya es otra clasificación. Terminamos con la fiebre intermitente y ahora vamos a hablar de la fiebre recurrente. Y quiero que se fijen en este cuadro térmico. Fíjense cómo la temperatura sube por encima de parámetros normales, se mantiene por algunos días, que llegan a ser de 3 a 5 días aproximadamente, bajan a estados de apirexia y mantienen el mismo tiempo de apirexia, y nuevamente suben y mantienen el mismo tiempo de 3 a 5 días y vuelven a bajar. Como les decía, la fiebre recurrente se caracteriza por una alternancia de periodos febriles continuos en meseta, donde pueden durar aproximadamente entre 2 a 5 días con fiebre y la misma cantidad de días en un estado de apirexia. ¿Sí? ¿En qué tipo de patologías nosotros vamos a observar el comportamiento de la temperatura así o de la fiebre de esta manera? En pacientes con meningocemias crónicas, meningitis crónicas, en la fiebre española. No sé si la fiebre española en realidad prácticamente una patología que ya no lo veíamos muy frecuentemente, pero que en la actualidad se ha hablado mucho de la fiebre española, porque justo hace un siglo, hace unos 100 años aproximadamente, hubo una pandemia igual, ¿no? Una pandemia igual que la del COVID-19, ¿sí? Donde murieron más de 5 millones de personas, ¿no? La fiebre española volvió a salir a la luz debido a que, ¿sí? Volvió a presentarse una pandemia similar, ¿no? Entonces, esta era la característica de la fiebre española. Ojo que todavía hay, ¿no? Simplemente que ya ha sido controlada y todo ello. Y bueno, la fiebre africana que también tiene estas mismas características. Otro tipo de fiebre es la fiebre ondulante. Se llama así porque las ondas febriles están separadas por un intervalo, un espacio, un tiempo de apirexia, y luego la febrícula, ¿sí? Empieza a aumentar de forma gradual, progresiva, disminuye de la misma manera, prácticamente formando ondas. Por eso se llama fiebre ondulante, y esto es característico de la enfermedad de Hodgkin. Otro tipo de fiebre, quiero que se fijen, esta es una fotografía de un paciente de a de veras, ¿sí? Se llama fiebre en dromedario, ¿sí? Tipo fiebre en joroba de camello, de dromedario o en silla de montar, debido, ¿sí? Que se presenta en la fase aguda de la poliomielitis. Sabemos que en la actualidad no existen casos de poliomielitis, pero que hasta hace unos 10 años atrás todavía había casos acá en Bolivia, ¿no? Fíjense cómo es el comportamiento de la temperatura, con un aumento súbito del comportamiento, estas bajas estados de apirexia, y luego empieza a dibujar una onda de forma gradual. Esto solamente se presenta en la etapa aguda de la poliomielitis. Bueno, existen otro tipo de fiebres, por ejemplo, la fiebre errática, donde no tiene ningún patrón, sube, baja, ¿sí? Sube, baja sin ningún patrón específico. Otro tipo de fiebre es la fiebre catamenial. Suele pasar, por ejemplo, es más frecuente en las mujeres, catamenial, porque tiene que ver con el ciclo menstrual. Se van a dar cuenta que las mujeres que están ovulando o que están menstruando, la temperatura tiende a elevarse un poquito más de lo normal. ¿Listo? Entonces son algunas características que vamos a encontrar dentro de este capítulo que es la termometría. No sé si tienen alguna duda, pregunta, algo. Voy a dejar de grabar, chicos.